Hola, bienvenidos al canal de Auditoría de Contratos, en el que hablamos de los costes en la contratación pública, y particularmente, en esta colección de vídeos, de su aplicación en el presupuesto base de licitación. Establecidas en la primera parte los conceptos y facetas que hay que tener en cuenta en el momento de hacer la estimación del valor del presupuesto base de licitación, entramos en esta segunda parte para exponer cuál es el marco normativo, nacional y europeo, del presupuesto de los contratos, cómo este se define en las normas, básicamente en la Directiva de Contratación del año 2014 y en la vigente Ley de Contratos del Sector Público, y cuáles son los requisitos para la estimación, su apropiada documentación y otras exigencias relacionadas. Por otro lado, en el segundo vídeo de esta parte desarrollaré una conjetura, más que un análisis, sobre las razones que considero son las que tiene la Ley de Contratos del Sector Público para exigir que en el presupuesto base de licitación se haga una desagregación de los salarios por género y categoría profesional, lo que quizá tenga que ver con las leyes de igualdad. En el tercero y último de los vídeos de esta segunda parte, expondré cuál es la interpretación que hacen los órganos conocedores de los recursos contractuales y cómo se han pronunciado al respecto de la obligación de cumplir lo exigido por el artículo 100.2 de la Ley de Contratos del Sector Público, respecto de la obligación de desglosar los costes y realizar la desagregación de los salarios en el presupuesto base de licitación. La realidad y los problemas a los que nos enfrentamos es que apenas existen algunas minúsculas indicaciones en la vigente Ley de Contratos del Sector Público acerca del presupuesto base de licitación. La mayoría de lo concerniente al presupuesto está sujeto a interpretación. Los órganos de recursos contractuales, particularmente el Tribunal Administrativo Central, se han lanzado a suplir la labor normativa que corresponde al legislador y reglamentaria del Ejecutivo con sus interpretaciones. Pues bien, comencemos con el marco normativo del presupuesto base de licitación que nos encontramos en la Directiva de 2014 y en la Ley de Contratos del Sector Público. Lo que dice la Directiva de 2014 sobre el presupuesto es muy poco. En realidad, no hace una definición de este concepto, y me pregunto si será otro de los conceptos jurídicos indeterminados. Apenas dice, la directiva, que serán inaceptables las ofertas de los licitadores cuyo valor sobrepase el presupuesto del contrato, valor que el poder adjudicador habrá debido determinar y habrá debido de documentarlo adecuadamente antes del inicio del procedimiento de contratación. De este precepto podemos extraer dos exigencias que, a mi modo de ver, son muy importantes. La primera es que todo contrato debe tener un presupuesto. Y la segunda es que el valor del presupuesto no puede ser determinado a la ligera ni de forma descuidada, por lo que debe ser documentada su determinación adecuadamente. Esto es, debemos entender que es oportuno describir las hipótesis utilizadas para la determinación del presupuesto, la investigación para la obtención de los datos en los que nos hemos basado, y la metodología de cálculo que hemos utilizado. La aplicación que mostraré más adelante y los ejemplos que utilizaré de forma práctica permite efectuar apropiadamente la documentación y la estimación del presupuesto base de licitación. Y ya está, no hay más en la directiva. Lo que dice la normativa nacional acerca del presupuesto lo encontramos en la Ley de Contratos del Sector Público y en el Reglamento de 2001. Comencemos por este último. Sin entrar en un análisis detallado, el reglamento comprende en un único concepto presupuesto y valor estimado del contrato, aspectos del procedimiento de contratación que, en la actualidad, han sido delimitados y separados por la Ley de Contratos del Sector Público.
Solo diré que el reglamento establece el presupuesto base de licitación como un elemento que obligatoriamente debe constar en los pliegos de cláusulas administrativas de todos los contratos. La actual Ley de Contratos del Sector Público ha delimitado y separado claramente dichos conceptos, evitando su confusión, de manera que son diferentes por su funcionalidad y no se calculan de la misma forma, aunque compartan y tengan elementos que les son comunes. La funcionalidad del presupuesto base de licitación es que el cálculo de su valor sirve para fijar el límite máximo de gasto que se puede comprometer, con la particularidad de que dicho valor deberá ser adecuado a los precios de mercado. Sobre cómo se llega al precio de mercado, la ley considera que debe ser a través del coste de producción de las prestaciones que se contraten, por lo que deberán tener en cuenta los costes directos e indirectos, así como los salarios de los trabajadores involucrados en la ejecución del contrato. Esto ya lo hemos tratado en el vídeo pasado. Finalmente, el presupuesto base de licitación también sirve para rechazar las ofertas de los licitadores que excedan su valor. Ahora, el problema es cómo determinar el valor del presupuesto base de licitación y qué tipo de reglas se deben utilizar para su cálculo. En el contrato de obras, el presupuesto de ejecución material es una parte del proyecto y aquel se determina con las reglas establecidas en los artículos 130 y 131 del Reglamento de 2001. En cambio, no hay instrucciones de cómo hacerlo en ningún otro tipo de contratos, particularmente en los de suministros y los servicios. Además, tampoco hay instrucciones en la Ley de Contratos del Sector Público para cumplir los contenidos adicionales que establece el artículo 100.2 respecto a cómo debe hacerse el desglose de los costes y la desagregación por género y categoría profesional de los trabajadores. ¿Y cómo documentar adecuadamente en el expediente de contratación este elemento que debe ser realizado antes del inicio del procedimiento de contratación y debe ser incluido en los pliegos de cláusulas administrativas? Lo único que he encontrado, al margen de los pronunciamientos emitidos por los órganos de recursos contractuales, es la justificación de la enmienda número 88 al proyecto de Ley de Contratos del Sector Público, que resultó admitida y se reprodujo íntegramente en el texto final de la ley. Sobre la intención del legislador con esta enmienda haré un análisis más pormenorizado en el próximo vídeo. Solo decir ahora que en la justificación de esta enmienda, el legislador manifiesta su preocupación por el hecho de que los presupuestos estén alejados de la realidad económica de los costes de producción de los bienes y servicios que se contratan, lo que puede impulsar a los adjudicatarios a reducir los salarios reales de los trabajadores, dejándolos por debajo de los salarios teóricos que están establecidos en los convenios colectivos de referencia. Y la desagregación de los salarios por género es plausible su interpretación en consecuencia con las normas de igualdad efectiva entre hombres y mujeres y las políticas públicas que las impulsan a través de herramientas legislativas, como puede ser la Ley de Contratos del Sector Público. Pues bien, parece que es necesario disponer de las herramientas de ayuda que permitan poder estimar el valor del presupuesto base de licitación para poder cumplir las exigencias que nos solicita la Ley de Contratos del Sector Público y para lo que dicha ley no nos proporciona un manual de instrucciones. Así que esta es una buena razón para continuar visionando los próximos vídeos, en los que explicaré mi metodología de cálculo del valor del presupuesto base de licitación, cómo obtener datos e información sobre los costes del sector y su adecuada documentación a través de la aplicación web que he desarrollado.
Con la herramienta en la que se desarrolla mi metodología para la estimación del valor del presupuesto base de licitación, el desglose de los costes y la desagregación de los salarios por género, nos podemos enfrentar al problema, y que es determinar razonablemente el valor del presupuesto base de licitación, soslayando las interpretaciones que ya existen de los órganos competentes en materia de recursos contractuales, que, como he dicho, y en mi opinión, se han lanzado a suplir la labor legislativa de las Cortes y reglamentaria del Ejecutivo. Finalmente, quiero hacer algunas consideraciones acerca del presupuesto base de licitación y que estarán presentes en el futuro. No se puede pretender que el valor del presupuesto base de licitación sea exacto, sino que lo que debemos obtener es una estimación, en el sentido de ser la mejor aproximación que permite tomar decisiones de gestión, como es la determinación del límite máximo de gasto que se puede comprometer. La forma más eficaz para ser consecuentes con el precio de mercado, lograr concurrencia en la licitación y no poner presión a la baja sobre los salarios de los trabajadores del adjudicatario es mediante la aplicación de un sistema de cálculo de costes en el presupuesto base de licitación. Insisto en que la aplicación de ayuda que he creado consiste en una metodología que permite estimar razonablemente el valor del presupuesto base de licitación en los contratos de suministros y de servicios. La funcionalidad de esta aplicación web será explicada de forma práctica en futuros vídeos, comprobando que permiten cumplir con los requerimientos que claramente establece la Ley de Contratos del Sector Público sobre el presupuesto base de licitación. Y hasta aquí este vídeo. Os espero en el próximo.